Bueno, buenas tardes para todos. Hoy estamos en Tu Cita con Jesús, un viernes más, el Señor siempre hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, con el propósito siempre de mostrarnos su amor. Hoy la palabra, estamos en Marcos 15, del 1 al 47. Hoy el Señor tiene una palabra muy linda que es, Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar por amor, o sea, Él nos ama tanto que Él tomó ese lugar que nos merecíamos, el castigo eterno. Él tomó ese lugar en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Vamos a ver cómo en Marcos 15 nos habla que Jesús es sentenciado a muerte. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero llegaron pues los escribas, fariseos y todos llegaron, no, que él está hablando que él es el hijo de Dios, que él es un rey, que quiere ir contra Roma, que bueno, comenzaron a levantarle muchos falsos testimonios, pero al ver la insistencia tanto que querían que Jesús fuese crucificado, porque ellos, ¿por qué lo llevaron ante Pilato? Porque los únicos que podían crucificar eran los romanos, o sea, los judíos no podían crucificar a nadie. Entonces por eso ellos dijeron, no, tenemos que llevarlo ante Pilato para que él sí lo pueda dar la orden de crucificarlo. Pero dice que Pilato dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué me voy a inventar como para ayudar a Jesús? Porque él en sí creía que Jesús era inocente, ¿sí? Que no era culpable de todo lo que le decían. El gobernador, entonces dijo, siempre el gobernador libera cada año en el tiempo de Pascua a un preso. Entonces dijo, bueno, entonces voy a poner al peor preso que tengo acá, al lado de Jesús. Cuando el pueblo vea al peor preso que tengo acá al lado de Jesús, pues van a decir, no, pues Jesús tampoco es tan malo como para que soltemos al más malo de los malos, ¿cierto? Pero no fue así. Conocemos la historia que llegó Barrabás, pusieron a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón, un criminal reconocido ante mucha gente, era un insurgente, era un asesino, o sea, era lo peor de lo peor, ¿sí? Y lo pusieron al lado de Jesús. En ese momento, bueno, Pilato dijo, bueno, a quién quiere que le suelte? O sea, porque en ese momento, como era cada año que se liberaba a un preso, o sea, quedaba libre, no tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, entonces dijeron, bueno, ¿a quién quiere que le suelte? Entonces, ahí es cuando vemos que todo el mundo comenzó a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo a Jesús. Entonces decidieron por que crucificaran a Jesús. Entonces, tú y yo como Barrabás hemos ocupado ese lugar. O sea, Jesús se puso en nuestro lugar para darnos esa vida eterna y esa salvación. ¿Mm? Nosotros éramos los culpables, nosotros hemos sido mentirosos, hemos sido egoístas, hemos sido envidiosos, hemos sido murmuradores, ¿sí? Muchas personas han sido asesinas, bueno, cantidad de cosas. Y asesino no es solamente el que mata, sino asesino es el que quita la honra a otra persona, ¿sí? Entonces, mira cuántas veces también el odiar a otras personas. Y Jesús se pone en nuestro lugar, se pone por nosotros para darnos esa salvación, para que nuestros pecados sean perdonados. Y Él dio la vida por nosotros, así como la dio en ese momento por Barrabás al frente de todo el pueblo, así lo hizo por cada uno de nosotros que creemos en Él. Vamos a ver qué dice Romanos 3, 24, 26. Romanos 3, 24 al 26. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a los ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces mira la clave, ¿no? Al creer en Jesús, el Padre nos justifica, o sea, nos hace justos. Jesús nos hace justos delante del Padre cuando creemos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz
es verdad, que Él sí murió por mí, que Él sí dio su vida por mí, que no fue cualquier cosa, que no es un cuento, que no es algo que pasó hace más de 2000 años, no, sino que realmente entiendo el sacrificio de Jesús. Cuando llego a comprender lo que Jesús hizo en la cruz, mi vida no puede ser igual. Porque yo digo, si alguien tan precioso como Jesús, tan santo, dio su vida, dio hasta su última gota de sangre por amor a mí, para que yo fuese perdonado, entonces mi vida cómo debe ser, ¿sí? Debo seguir confiando en Él, creyendo en Él, no dejándome derrumbar en las medio de las pruebas, no dejándome angustiar, deprimir, sino seguir confiando en que si Él dio su vida, ¿cuánto más no dará todas las cosas por amor a nosotros, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Hebreos 9:28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ay, qué linda palabra. Dice que Cristo murió una sola vez. Una sola vez. O sea, ya no hay más sacrificio. O sea, ya ni el santo más santo, ni porque yo vaya a Montserrat, nada de eso me dará salvación porque Cristo por eso murió una sola vez. ¿Para qué? Para darme salvación, para darme esa vida eterna. O sea, no hay otro modo, no hay otro, ¿sí? O sea, la palabra es bien clara. O sea, por medio de Jesucristo yo soy salvo. No hay otro medio. No es por obras, no es por ser buena gente, no, ¿sí? No es por pagar promesas, no. O sea, es por medio de Jesucristo, reconociendo el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Y lo más lindo es que dice que cuando Él vuelva, vendrá para llevarnos, o sea, para darnos esa salvación, para llevarnos con Él al cielo, a la vida eterna, ¿m? En el rapto. Entonces dice que fue profetizado el sufrimiento que iba a vivir Jesús, o sea, mucho tiempo atrás fue profetizado todo lo que Jesús iba a vivir. Eso lo vemos en Salmos 22, 7, 8. Eh, Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate él. Y del 16 al 18. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestiduras entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Imagínense que ese salmo lo escribió David. David lo escribió y es textualmente lo que pasó. Cuando vemos después la pasión de Cristo, vemos que clavaron sus manos y sus pies, que jugaron con sus ropas, o sea, tiraron a la suerte quién se quedaba con sus ropas, el sufrimiento que él vivió, la burla, el menosprecio, todo lo que decía ese salmo, o sea, todo eso se hizo, se cumplió cuando Jesús dio su vida por nosotros. Vamos a ver qué es Isaías 53, 3 al 7. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado de los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Exacto. Entonces mira cómo el Señor dice en Isaías, dice que fue golpeado, que fue azotado, que fue herido, y que todo eso lo hizo por amor, ¿no? Y vemos cómo, digamos, dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, o sea, por todo lo que le hicieron, fuimos nosotros sanados también, no solamente físicamente, sino también nuestra alma es sanada. Después vemos que Pilato, cuando suelta a Barrabás, manda a azotar a Jesús. Dice que ese látigo tenía puntas de plomo. Ustedes se puede imaginar cómo sería un latigazo con unas puntas de plomo. Y lo entregó a los soldados. O sea, le dijo, bueno, vaya, llévenlo, azótenlo. O sea, el Pilato quería como que azótenlo, denle bien duro, a ver si la gente como que al verlo así, todo ensangrentado, de pronto dicen, no, ya no lo crucifiquen. De una otra manera, Pilato quería como que no pasase eso, pero pues él por el miedo del César, de que fueran y le dijeran algo de él al César, entonces él dijo que el pueblo hiciera lo que quisiera. Y vemos que en Marcos 15:15, creo que Sanita lo tiene. Sí. Dice, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Exacto. Vemos que no nos dice textualmente cuántos azotes le dieron, pero según la ley judía eran 39 azotes. ¿Sí? Eso lo vemos en Deuteronomio 25:2-3, que eran 39 azotes. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió, pero nunca le den más de 40 azotes. Más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. Exacto, entonces el límite para los judíos era 39, o sea, 40 ya no, o sea, 40 más no. Vemos que también Pablo nos rectifica que también fueron 39 porque en 2 de Corintios 11:24 lo dice. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Exacto. Entonces vemos que los judíos, o sea, lo mayor que podían dar eran 39. Entonces a Jesús también le dieron 39 azotes. Pero entonces no era cualquier azote, porque pues el azote que usaron los romanos pues era con puntas de plomo, o sea, rasgaba su piel, así como veamos en la película que hace años mostraron, ¿no? Rasgaba su piel, es algo que es cierto. Los soldados, y no solamente se quedaron con que le dieron los azotes, sino que llegaron y le pusieron una capa, le quitaron su ropa y le pusieron una capa púrpura. Dice que comenzaron a burlarse de los soldados, se reunieron toda la compañía, o sea, no, o sea, fue tan, como tan menospreciado, como tan delante de todas las personas, o sea, ponerse uno como en ese lugar. Por eso dice que el Señor vio tantas cosas que digamos, si a nosotros nos pasa, el Señor también vivió mucho, o sea, también sufrió el dolor más grande. Entonces no hay dolor que Él no entienda, ¿sí? Es importante eso entender, que no hay dolor que Él no entienda que nosotros hayamos vivido. Él vivió todos los dolores. Y dice que estaba allí la compañía de romanos, le pusieron una corona de espinas, tejieron una corona de espinas, se la pusieron en su cabeza. No tan solo eso no lo dejaron, sino que llegaron y comenzaron a golpearlo en la cabeza con una vara. Dice que le escupían, se arrodillaban delante de él y le hacían reverencias. Después de burlarse, le quitaron la capa nuevamente, pero se puede usted imaginar cómo sería ese dolor que le quiten la capa con todas esas heridas, con todo eso. Dice que después le pusieron su ropa, o sea, la ropa que él traía al inicio, le pusieron su ropa, su túnica. Eh, ya después dijeron, bueno, ahora sí, vámonos con la cruz, que Jesús llevara la cruz.
Si recordamos, Jesús se cayó porque ya no aguantaba pues tener la cruz allí con, con sus heridas, porque 39 azotes en la espalda con su piel toda rasgada. Eh, Dice que él llevaba esa cruz y un momento que ya no pudo más. Entonces los romanos le dijeron a un hombre que pasaba por allí, un hombre de Cirene, le ayudó a cargar la cruz en un tiempo. Después cuando ya lo iban a crucificar, fue a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. La hora tercera a las 9 de la mañana. Y lo crucificaron con dos ladrones, ¿sí? Uno a cada lado. Vamos a ver qué pasó con esos dos ladrones. Lucas 23, 39 al 43. Yo no sé si te lo dice, Andrita. 23 del 29 al Del 43. 39. 39 al 43. Ok. Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces mira lo que dice el Señor. Dice que habían dos ladrones. Uno comenzó a maldecir, a decirle, ay, pero si tú, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? ¿No que eres el Hijo de Dios? Bueno. Y el otro dijo, venga, nosotros hemos hecho algo malo, él es bueno, no se merece esto. Y comenzó a hablarle a Jesús, ¿no? Señor, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí es donde nos damos cuenta que la salvación con el Señor es por fe y es en el momento. Es increíble cómo el Señor en un instante, a pesar de que ese hombre era un ladrón, era malo, lo perdonó ahí mismo, en ese momento, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy entrarás al reino de los cielos. Y no fue una persona que fue buena toda la vida, no. Solo en el último instante de su vida reconoció a Jesús como su Señor, pidió perdón por sus faltas y el Señor lo perdonó y entró al reino de los cielos. Por eso no podemos dudar que el Señor pueda cambiar una vida, así sea en el último minuto, ¿sí? A veces decimos, no es que he orado tanto por mi familiar, he orado tanto por tal persona, para que cambie, para que Dios le dé un nuevo corazón, sea diferente, ya deje tanta maldad. Pero, pero el Señor en un instante, así sea el último minuto de su vida, si nosotros hemos creído, el Señor lo puede hacer, ¿sí? Él no fue a la sinagoga, él no hizo cursos de liderazgo, ese señor no hizo nada, solamente en el último minuto de su vida creyó. Pero también hay que mirar una cosa, no podemos esperar decir, ah, no, cuando ya me vaya a morir, entonces yo le pido perdón a Dios. Mucha gente dice, ah, eso cuando ya me vaya a morir, ya ahorita para que disfrutemos y hagamos y deshagamos. Pero no, porque es que en cualquier momento yo puedo morir, mucha gente muere dormida. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? No. Y es que si no se arrepiente y si no reconoce al Señor, no entrará al reino de los cielos. Vemos que este hombre, este ladrón, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y le pidió que lo perdonara. ¿Mm? O sea, él lo declaró con su boca, él no lo dijo ni en su mente ni nada, lo confesó con su boca. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, siempre estar preparados para que el momento en que el Señor nos llame, podamos entrar al reino de los cielos. Y vemos que es así, o sea, hay otro versículo que dice en Hebreos 97 que está escrito que vivamos una sola vez y morimos y después el juicio, una sola vez. O sea, no existe eso que mucha gente dice que no, que reencarna en otro animal, que reencarna no sé qué, que vuelve otra vez a la vida, que no. O sea, lo que hemos vivido, lo que vivimos, daremos cuenta. Y después tendremos una eternidad. ¿Mm? Que eso es inmediato, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí?
no es así que va a pasar tiempo, no, hoy. Listo, vamos a ver qué dice, que a la hora sexta, entonces vemos que a la hora novena lo crucificaron, que era la tercera hora. A la hora sexta, que eran las 12 del día, dice que hubo tinieblas, todo se oscureció, dice que, eh, ya espera un momentico, dice que Jesús en ese momento exclamó en hebreo, dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Eso está en Mateo 27:46. Eli, Eli, lama sabactani. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren que es el único momento donde Jesús dice, "Ah, Padre, Dios, ¿por qué me has desamparado?" ¿Sí? ¿Y por qué lo dijo en ese momento? Porque en ese momento Jesús está hallando todo el pecado de la humanidad en él. ¿Mm? Entonces, Dios es santo, Él no puede estar o sea, con el pecado, ¿sí? Él ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, dice que en ese momento Dios quitó su mirada, entonces por eso el Señor sintió eso en su corazón, que el Padre ya no estaba con Él. Dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero en ese momento fue cuando Él murió y ya estuvo con Él. O sea, fue un instante nomás. Porque después dice que cuando Él muere, cuando Jesús expira, muere, da su último suspiro, dice en Mateo 27:50-53, se los quiero leer, dice, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Pongan atención a esto súper cuidadosamente. Dice que la tierra tembló. Las rocas se partieron. Las rocas, no las piedritas, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Recordemos que los sepulcros allá en Israel en ese momento no era como ahorita que todos los muerticos están ahí cerquita, no. Los sepulcros eran como cuevas, ¿sí? Cuevas cerradas con piedras y todo esto, eran alejadas una de la otra. Así eran los sepulcros. ¿M? Entonces dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. ¿Pueden creer eso? Que en ese momento cuando Jesús expiró, dice que los muertos, o sea, las personas que habían amado a Dios, que estaban pues bien con el Señor, que habían muerto, resucitaron en ese momento. Pero, pero miren lo que pasó. Y después que Él resucitó, o sea, después de que Jesús resucitó, recordemos que en ese momento fue cuando Jesús murió. Y Jesús resucitó al tercer día, ¿sí? Jesús no resucitó ahí mismo, resucitó al tercer día. Dice que estos muertos no salieron de estas tumbas hasta que Jesús resucitó. O sea, ellos ya estaban vivos cuando Jesús murió, porque dice que los muertos se levantaron, pero dice que después de que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros, o sea, ahí sí salieron de estos sepulcros, entraron en la santa ciudad, o sea, entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, ¿sí? Aparecieron. Usted se imagina una persona que ha muerto hace muchos años y llegue y le aparezca, ¿ah? Porque resucitó, y resucitó porque Jesús es la resurrección. ¿Mm? Y mire tan lindo que dice que el centurión y los que estaban con él custodiándolo a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mira que estos romanos sí creyeron más que los judíos. Aún los judíos viendo todas estas evidencias de que aún muchos muertos se levantaron de sus tumbas y resucitaron, no creían. ¿Mm? Y mira que aún ha pasado el tiempo y mucha gente no cree. Cree más en el agüero, cree más en la cruz que del Espíritu Santo, cree más en lo que diga llevo X persona, en el riego, en la matica sábila. No, hay que hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿en quién creo realmente? Y es que realmente que mi Jesús es mi Salvador y Él dio su vida por mí. ¿M? Después Él fue el sepultado, fue a la tumba. Eh, pero vemos que, bueno, cuando Él resucitó, pues no, salieron los muertos y todo lo que les estaba contando. Pero en sí lo que el Señor hoy quiere enseñarnos en este capítulo de Marcos, que me pareció tan hermoso,
es que nunca olvidemos de verdad que el sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa. A veces lo recordamos en Semana Santa viendo una película, pero cuando leemos detalladamente la palabra y vemos todo lo que Él vivió, todo el menosprecio, todo el dolor, eh, y no solamente dolor físico, sino también que sus discípulos lo abandonaron. Me impresiona porque dice que las mujeres sí estaban ahí, las mujeres sí seguían a Jesús a pesar, hasta el último minuto lo siguieron, pero los discípulos hombres sí ¡fuf! Se desaparecieron. Solo creo que quedó por ahí Juan con María acompañándolo, pero el resto todos se perdieron, les dio miedo. Y, y vemos que todo eso, pues claro, Jesús lo sentía porque decía, bueno, estoy en sí solo, solamente Dios, y cuando siente que Dios también, o sea, fue momentos bien complicados. Por eso, cada vez que vivamos situaciones difíciles, Señor, tuviste cosas aún peores que las que yo he vivido. Porque tengo que ponerme tan mal, porque tengo que dudar de tu poder. Si tú me dices que tú eres mi sanador, eh, yo precisamente le decía que di al Señor eso, yo le decía, Señor, que me sentía tan malita, yo le decía, Señor, pero si tú aún antes de que vinieras en el Antiguo Testamento, el poder de Dios por su Espíritu Santo sanaba a las personas, ¿cuánto más tu poder cuando viniste aquí a este mundo y sanaste a tantos? Y solo por la fe, solo por creer, porque tú les decías, bueno, qué quiere que haga por ti? Que reciba la vista, que se vaya la lepra, que bueno, que pueda caminar. Y el Señor, tal como tú creíste, se ha hecho. Solo decía eso, o sea, por la fe, o la mujer que tocó el borde de su manto y por la fe fue sanada. Entonces a veces como que limitamos el poder de Dios y no creemos que Él lo puede hacer con nosotros. Y que si Él sufrió todo lo que ahorita hemos visto, eh, es porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para sanarnos, Él tiene el poder para sanar nuestro corazón, tiene el poder para quitarnos toda angustia, toda tristeza, ¿sí? Toda soledad, toda depresión. Él quiere venir a traer ese gozo y esa paz que solamente Él nos puede dar, aún en medio de las pruebas más difíciles. ¿M? Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias Señor Jesús porque sabemos que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. ¿Cómo no agradecerte ese precio tan grande y tan hermoso que pagaste por nosotros, Señor? No de una manera religiosa, no de una manera tradicional, Señor, sino queremos realmente entender el sacrificio que tú pagaste en la cruz por nosotros, que tú diste tu vida, Señor, hasta tu última gota de sangre derramaste en la cruz. Dice que a lo último solo salió agua con sangre, porque ya no había sangre en ti, Señor. Tú, Señor, llevaste, Señor, una corona de espinas. Fuiste, Señor, maltratado, Señor, fuiste burlado, fuiste menospreciado. Señor, te escupían, Dios, te trataban lo más peor que pueden tratar a una persona, Señor. Pero aún así, Señor, tú lo seguías soportando y no dijiste nada. No dijiste nada, Señor, por amor a nosotros. No dijiste nada por amor a mí, Señor. Callaste, Señor, y no maldijiste. Al contrario, dijiste en una ocasión, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú siempre has sido, Señor, nuestro abogado, nuestro intercesor, quien nos defiende ante el Padre. No importa cuán pecado hayamos tenido, Señor, tú siempre nos perdonas. Mientras haya vida y esperanza, Señor. Por eso te pido que nos perdones, Señor, en lo que te hayamos fallado. Y que, Señor, nuestro corazón esté limpio, Señor, y nuestro corazón esté digno de ti el día en que tú nos llames y tengamos esa cita contigo para la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada, por los que van a ver este video. Y te pido que esta palabra, Señor, se haga viva en cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Que sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos, Señor, y revelándonos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces los esperamos la próxima semana en tu cita con Jesús. Muchas bendiciones.